Es simplemente una propuesta. A veces nuestros estudiantes, cuando les hablamos de gramática, les suena como algo aburrido, que no les gusta para nada. Yo di clases en un máster de español, lengua extranjera, un máster online además, y los estudiantes llegaban un poco así como a regañadientes, ¿no? Y cuando acababan decían, ay, pero si esto es súper interesante, nos ha encantado. Bueno, pues a veces a los estudiantes les tenemos que engañar un poco y ellos saben, tienen grandes conocimientos técnicos y igual a uno de nuestros estudiantes en las aulas le podemos convencer para que nos vaya haciendo este tipo de programas y que ellos mismos tengan tomen la iniciativa de su propia formación. En este sentido, una de las cosas que más bueno, no sé si me preocupa, me interesa o me obsesiona ya directamente, es el que tiene que ver con la ortografía. Yo no sé cuál es la experiencia de un profesor de secundaria. Mi experiencia en el aula es, bueno, unos años mejor, otros años peor, pero mi experiencia como madre de adolescentes es que es un horror. O sea, la ortografía no les interesa. Creo que por un lado porque les parece algo arbitrario y por otro lado porque les parece una imposición. No sé si tal vez si consiguiésemos explicarles que la ortografía, bueno, sí, es una arbitrariedad, porque es una selección de las posibilidades que tenemos a la hora de escribir las palabras, pero es una imposición, una convención arbitraria que nos sirve para poder entendernos, para marcar diferencias de registro y no es tan tan arbitraria como pensamos y además ha ido evolucionando, es decir, no es algo anticuadísimo y que esté completamente pasado de moda, no. Si nosotros les ofrecemos a los estudiantes una edición filológica del poema de Mio Cid, bueno, pues verán que en la Edad Media los pretéritos imperfectos de indicativo se escribían con V en la primera conjugación y que esto ha ido cambiando y que ha ido cambiando porque ha habido un esfuerzo por adaptar la pronunciación a la manera de escribirla y que la Real Academia, bueno, pues en el siglo XVIII, cuando escribió su primera ortografía, pues escribía ortografía así, con TH y con PH, a lo Rafael, vaya. Y además utilizaba esta S larga y no solo eso, sino que acentuaba la palabra dio y acentuaba la preposición a. Tal vez si les explicamos que hay un intento de adaptar la ortografía a los cambios fonológicos y que realmente la Real Academia hizo una reforma ortográfica en el año 99 y otra en el 2010, es decir, tal vez sus decisiones no sean la última novedad, pero sí que hay una voluntad de adaptarse a los nuevos tiempos de una manera cada vez más marcada. Entonces yo creo que a los estudiantes tenemos que seducirles y a veces un poco convenciéndoles. Yo lo que voy a hacer hoy es plantear una serie de interrogantes que se plantean o que se pueden plantear en las clases de gramática. Algunas cuestiones apenas se trabajan, como por ejemplo todo lo que rodea al uso del artículo, y en cambio otras tienen más interés, como las perífrasis verbales. En relación con los artículos, hasta donde me alcanza, creo que en el aula nunca se trabaja la oposición entre me voy a teatro y me voy al teatro. Esta diferencia de significado que resulta bien interesante, ¿no? Porque, claro, la explicación es muy fácil, de tan fácil puede llegar a resultar hasta un poco obvia, ¿no? Porque cuando yo digo me voy al teatro hablo de un lugar, mientras que si digo que voy a teatro hablo de una actividad. Es decir, aquí teatro, cuando no está el artículo delante, no hablo de un espacio, no hablo de un lugar físico, sino que estoy hablando de la actividad que se desarrolla en ese lugar. Es como si el verbo y el sintagma preposicional sin artículo estuviesen fusionados, ¿no? Si tuviésemos un verbo, podríamos decir me voy a teatrear.
En cambio, cuando digo me voy al teatro, estoy hablando de un lugar físico. Claro, podemos explicar la diferencia semántica de esta alternancia, pero el por qué ha sido posible esta alternancia, solo desde una perspectiva histórica podemos aclararla. Y un poco sucede lo mismo, o un poco no, seguramente aún más, sucede lo mismo cuando el artículo o su ausencia se da en la posición de sujeto. Niña estaba contenta, es inviable. Y en cambio la niña estaba contenta, es posible. Podemos dar una explicación gramatical, podemos decir que el sujeto siempre exige un elemento determinado, a menos que haya una cuantificación. Pero no cualquier tipo de cuantificación, porque niñas estaban contentas es igual de agramatical que niña estaba contenta. En cambio, niños y niñas estaban contentos, esa ya la podemos aceptar. Claro, a mí lo que siempre me ha interesado de estas oposiciones es ¿y por qué? ¿Por qué se produce esta oposición? ¿Por qué yo puedo en la posición, o sea, en un sintagma preposicional puedo optar entre poner o no poner el artículo y en cambio la posición de sujeto no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es lo que intento explicarles dentro de un ratito. Otra cuestión a la que no siempre se ha prestado demasiada atención es la que tiene que ver con las perífrasis verbales. En honor a la verdad, tengo que decir que en la secundaria, hasta donde me alcanza y basándome en mi experiencia, primero como estudiante, luego como profesora y ahora como madre de estudiantes de secundaria, las perífrasis verbales han estado siempre presentes. En la universidad, al menos en la mía, esta ha sido una asignatura pendiente. Y me parece que es interesantísimo. Por ejemplo, si nosotros vamos a las gramáticas actuales y buscamos la perífrasis irá más infinitivo, nos van a decir que existe una única perífrasis de futuro, te va a gustar, que alterna con te gustará, con diferencias de significado, dialectales, etcétera, etcétera. Y luego nos dice que esta perífrasis tiene otros usos. Mi propuesta es que no es que tenga otros usos, es que estamos ante perífrasis diferentes. Es decir, creo que 3 y 4 son perífrasis distintas. Tanto nadar para ir a morir en la orilla, este ir a morir, podríamos considerar que es una estructura conclusiva, es decir, marca la conclusión de una serie de eventos previos. Lo que estamos diciendo aquí es tanto nadar para acabar muriendo en la orilla. En este caso, ir a morir tiene más que ver con acabar más gerundio que con ira más gerundio. La explicación en la historia de la lengua, como también está en la historia de la lengua la explicación de los valores que tiene fue a llover el día de mi boda, ¿no? Este valor intensificador que marca la contrariedad del hablante cuando formula este enunciado, ¿no? De las cosas que uno no quiere que pasen el día de su boda es que llueva. Y esto lo formulamos otra vez con ira más infinitivo, pero estamos ante una construcción diferente. Ni hablamos de tiempo futuro, ni hablamos de una serie de eventos que culminan en un punto, sino que lo que estamos hablando es de una construcción que tiene un valor como precisamente el día de mi boda fue a llover, se puso a llover. Y la explicación es histórica, como también es histórica la explicación de por qué en castellano tenemos dos formas de pretérito imperfecto de subjuntivo y de pluscuamperfecto de subjuntivo. Antes de empezar a dar alguna explicación, alguna clave acerca del porqué o de la trastienda de todas estas construcciones, hay una cuestión fundamental y es que para que haya un cambio lingüístico hay una cuestión fundamental y es la variación. Sin variación no hay cambio lingüístico. Pensemos, por ejemplo, en el uso de la preposición a delante del objeto directo. Eso que ahora se ha venido a llamar marcado diferencial de objeto. Bueno, con un enunciado del tipo veo a los niños desde la ventana, no hay posibilidad de no poner la A
Es más, si nuestros estudiantes aquí dicen veo los niños desde la ventana, inmediatamente se lo corregimos y decimos interferencia del catalán. No hay variación posible, pero sí que la hay en el segundo y el tercer enunciados. Veo a unos niños desde la ventana, veo niños desde la ventana. Claro, hay una pequeña diferencia de matiz, sin lugar a duda. Si digo veo a unos niños, los considero más próximos, los destaco pragmáticamente más. Pero esta construcción fue un poco la cuña para la abertura de la presencia de la A delante del objeto directo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la A delante de los objetos directos empieza a utilizarse solo cuando el objeto directo es animado, específico, concreto, pragmáticamente relevante, importante para el hablante. Claro, cuando ponemos la A delante de unos, esto ya no es específico, es indeterminado, es indefinido. Claro, es verdad que si digo que veo a unos niños desde la ventana, son unos niños concretos y como son unos niños concretos puedo poner la preposición a adelante. Puedo ponerla o no ponerla. Estamos en una situación de variación. Y esta situación de variación puede llevar a decantarnos por la estructura con A. Y así es como llegamos a este ejemplo que he sacado del libro de una autora que me gusta mucho, La Pons, que realmente está haciendo un gran trabajo divulgando nuestra tarea como gramáticos y divulgándola de una manera que llega al gran público. Bien, pues en este libro escrito por Lola Pons se lee por sacar a los libros de los armarios. Claro, a mí me sorprendió porque, claro, mi formulación habría sido sin la A, seguramente por que mi variedad de español está más cerca del Oriente y además llevo muchísimos años viviendo en Cataluña, con lo cual esa A me llamó la atención. ¿Por qué hemos llegado a esta A? Porque hemos estado en una situación de variación que nos permite elegir. Si queremos que esos libros tengan una especial relevancia, podemos colocar esta A. Y cuando hemos colocado ahí esta A, podemos llegar a los ejemplos que están debajo, que son ejemplos de la variedad de español de Argentina, pero ya las vi después, porque esas películas las seguían dando, o yo la vi a esa película. Bueno, creo que a menos que haya algún entre los oyentes, entre los asistentes, algún hablante de la variedad de español de Argentina, la mayoría de nosotros somos bastante refractarios a aceptar esa A en esta posición, pero que esa A aparezca en esa posición se explica por esta situación de variación a la que se dio pie en el momento en el que la A se introdujo en contextos en los que el objeto directo no era exactamente específico, pragmáticamente destacado, etcétera, etcétera. Porque en español medieval nosotros delante del objeto directo no teníamos preposición. El primer ejemplo que tienen en pantalla ahora está extraído del Cantar de Mio Cid, cuando los infantes de Carrión planean matar al moro a Bengalbón. Dicen, si pudiésemos matar el moro a Bengalbón. Si se fijan, yo he dicho al moro instintivamente, y sin embargo lo que aparece en el poema de Mio Cid es la ausencia de toda preposición. A lo largo del periodo medieval y sobre todo ya en la época clásica, esa va introduciéndose cada vez más, va afianzándose en la posición de objeto directo, pero la variación se extiende durante mucho tiempo. Es decir, este es un cambio, el de la introducción de la A delante de los objetos directos animados, específicos,
pragmáticamente destacados, es un proceso muy largo que en el siglo XI, en la prosa culta del siglo XI, todavía no estaba asentado. Por ejemplo, hay un artículo de otro autor que me gusta muchísimo, Álvaro Octavio de Toledo, un artículo que se titula La lengua en la corte de Carlos IV, que tienen ustedes en una página web que seguramente conocen, academia.edu. En academia.edu es como la biblioteca de Alejandría, allí está prácticamente toda la bibliografía lingüística actual. Bien, pues en ese estudio de la prosa culta del siglo XIX, el profesor Octavio de Toledo observa que la preposición a delante del objeto directo no está completamente generalizada. De tal manera que junto a descubrió al opuesto margen a un anciano, o cuando ya estaba muy cerca, veo a un tierno zagalejo. Junto a estos ejemplos en los que aparece la preposición a, tenemos otros en los que no aparece. Vimos salir de su cavidad un venerable anciano. Dio a luz un gracioso niño. Por eso, cuando estudiamos, por ejemplo, la lengua de Barcelona del siglo XIX, la presencia de la A delante del objeto directo o su ausencia no pueden, mejor dicho, su ausencia no es todavía un rasgo que inequívocamente tenga que asociarse a la influencia del catalán. ¿De acuerdo? Es decir, es un proceso que va avanzando paulatinamente, cuya consolidación es propia de finales del XIX y del siglo XX. E incluso durante el siglo XX observamos esta variación que es el punto de partida para la generalización de los cambios lingüísticos. Bueno, creo que estoy yendo un poco lenta, entonces voy a explicar muy rápidamente la siguiente diapositiva. Esta diapositiva la he tomado de un libro editado por Daniel Jacob y Johannes Kabatek, y en un momento de ese libro estos dos autores dicen: no todo cambio lingüístico, es decir, el cambio lingüístico se origina en la variación, pero no todo cambio lingüístico va de abajo arriba, es decir, no va del lenguaje hablado hacia la lengua, la lengua de la distancia comunicativa, sino que hay también innovaciones por elaboración, es decir, hay innovaciones que nacen en la lengua formal, en los registros más formales, propios de la distancia comunicativa. Pongo solo dos ejemplos. Las preposiciones durante y mediante son una invención del latín medieval. Uno piensa en el latín como un código prácticamente inerte y, sin embargo, durante todo el periodo medieval, sobre todo en la escolástica y en el derecho romano, se crea toda una serie de innovaciones lingüísticas que luego entran en las lenguas romances, y este durante y mediante son dos de esas innovaciones que han llegado a la lengua de situaciones de proximidad comunicativa. Otras de estas innovaciones se quedan en la lengua culta, por ejemplo, este sería el caso de no obstante, ¿no? Todas ellas nacidas en la lengua jurídica de la Edad Media, entran en castellano a través de la corona de Aragón. Bien, podría detenerme aquí mucho tiempo, pero creo que es más interesante que vayamos a los ejemplos concretos. Yo durante un tiempo estuve dando clase de español para extranjeros, y una de las cosas que más les sorprendía a mis extranjeros era que en español hubiese dos imperfectos de subjuntivo y dos pluscuamperfectos de subjuntivo. Y ellos me decían, ¿por qué? Claro, yo les decía, bueno, si tenéis fuerzas yo os lo explico, pero tengo que explicar mucho. Esto, sin embargo, creo que para un estudiante de secundaria es bastante asequible. El explicarles por qué yo puedo decir, si tuviera tiempo haría un curso de caligrafía, o si tuviese tiempo haría un curso de caligrafía. Las diferencias hoy en día son más bien dialectales en zonas orientales de la península, y dentro del oriente podemos situar La Rioja, podemos situar la zona más oriental de Burgos, Soria, ¿de acuerdo? Es decir, no es solamente Aragón y Cataluña, sino que
empieza un poco antes. En estas zonas seguramente se opta más por la forma tuviese, mientras que la forma tuviera, que es una forma más moderna, pues afloraría más tarde, afloraría con posterioridad. Claro, la primera pregunta es, ¿son siempre iguales? Parece que no, ¿verdad? Quisiera un kilo de patatas, nos funciona bien. Quisiese un kilo de patatas, nos funciona menos bien. No debieras trabajar tanto bien, pero no debieses trabajar tanto, pues tal que no, ¿verdad? Esto es fácil de explicar, ¿no? ¿Cómo explicáis en clase esta alternancia? Venga, Albert, te veo con ganas de contestar. Yo me doy por satisfecho con que sepan que existen las dos. Bueno, sobre todo porque si yo alguna vez voy a una tienda y digo quisiera un kilo de patatas, mis hijas me dicen, pero ¿por qué hablas como los viejos? Entonces, cualquier día me voy a pasar al querría o al quería, ¿no? No se plantean la duda, no se la plantean. O sea, lo dan por hecho, saben que existe y ya está, no. Claro, pero la explicación sería fácil, ¿no? Si tuviésemos un estudiante La suma interesado. se entiende como que uno ha aparecido más tarde que otro y que todavía conviven los dos. En algún momento acabará desapareciendo, supongo, el que acaba en ese. Bueno, no te creas, ¿eh? En Cataluña la forma en se está extendidísima y en mi variedad dialectal, donde el imperfecto de subjuntivo sencillamente apenas se usa, si usamos alguna de las dos formas, usamos las formas en se. Es verdad que en buena parte de la península ya las formas en ra han desaparecido y que en América las formas en ra están muy extendidas. Pero claro, a veces no podemos alternarlas porque, por ejemplo, para situaciones de cortesía como el quisiera un kilo de patatas, pues el quisiese no nos funciona bien, ¿verdad? Y no nos funciona bien porque, bueno, acabo de recibir un mensaje, seguís viendo, ¿verdad? La pantalla, seguís viendo este pareciera que ordo medieval quedase traspasado. Se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Bien, este sí que creo que no os recomiendo que se lo paséis a los estudiantes porque este ya es más durillo, ¿no? Para mí es, wow, casi nunca utilizo las formas en RAE, cuando me las utilizan en estos contextos me resultan incluso muy formales. Pero claro, este pareciera es como un parecería, ¿no? Aquí no es cortés, sino que es muy formal. Claro, pero ¿por qué estos usos de las formas de pareciera? Bueno, pues el porqué es simplemente que las formas en ra, sobre todo en época medieval, tenían un valor condicional y las formas en seno. Tengo un ejemplo que no he conseguido mover, pero he pensado que ya movería yo el dedo para enseñarlo. Incluso hay un ejemplo en la RAE, en la última gramática de la RAE a Sale, ¿no? ¿Qué dieras tú, corazón mío, por estar abrasado con aquel fuego? Igual estos ejemplos tenéis que utilizarlos en clase. Claro, ¿qué dieras? ¿Qué darías, diríamos hoy, ¿verdad? Bien, pues resulta que en periodo medieval, en periodo clásico, las formas en ra tenían un valor condicional que hoy en día solo conservan unos pocos verbos como querer, quisiera, un kilo de patatas, debieras trabajar más, poder, haber, parecer, pero son muy poquitos. Pero claro, con esto solo he planteado un problema más y es que ya las formas en ra no solamente son subjuntivas, sino que además tienen valores condicionales. Sigo sin daros una respuesta y se me está acabando el tiempo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que las formas en ra eran etimológicamente pretéritos pluscuamperfectos de indicativo. Este ejemplo que está en la pantalla, más poco le duró aquel homenaje que le hiciera el príncipe.
Si hiciésemos una versión moderna, tendríamos que decir, pero poco le duró el homenaje que le había hecho el príncipe. Es decir, las formas en ra proceden de pretéritos pluscuamperfectos latinos y este es el valor que tienen en español, como mínimo hasta el siglo XV. Luego van quedando restos. Pero claro, la pregunta es ¿y cómo pasan al subjuntivo? Bueno, pues la culpa esta vez no fue del cha-cha-cha, sino que la culpa fue de las condicionales. ¿Qué sucede con las condicionales? Bueno, las condicionales son una zona de turbulencia. Si algo tiene que pasar en una estructura sintáctica, va a pasar en una condicional. Ya en latín, cuando tenía que hacerse una condicional de improbabilidad, es decir, un si posset it faceret, ¿vale? El ejemplo que tienen un poquito más abajo, es decir, para decir si pudiese lo haría, para ser más expresivos empezaron a utilizar si potuisset it fecisset. De tal manera que cuando en latín aparece esta construcción si potuisset it fecisset, puede significar si hubiese podido lo habría hecho, es decir, podía ser una irreal, pero también podía tener un valor de improbabilidad, ¿no? Si pudiese, lo haría. Y aquí tenemos el momento en el que el pretérito pluscuamperfecto se cuela en la oración principal. En el momento en el que en las condicionales de improbabilidad puede utilizarse una forma de pluscuamperfecto, entonces feceram se nos coloca también y aparecen formas como si potuisset it feceram. Si hubiese podido, lo habría hecho, o si pudiese, lo haría. Y de esta manera un pretérito pluscuamperfecto empieza a cargarse de valores condicionales. Yo, por ejemplo, en mi variedad dialectal puedo decir si hubiese tenido tiempo había ido a recogerte. Sé que la mayoría no lo aceptan, pero para mí no es lo mismo si hubiese tenido tiempo habría ido a recogerte o hubiera ido a recogerte que si hubiese podido había ido a recogerte. Si me dicen había ido a recogerte, pienso, vale, sí, está siendo sincero. Si me utilizan un condicional, una forma de subjuntivo, pienso, bueno, es cortesía y poco más. De tal manera que cuando llegamos al romance, pues ya nos encontramos con ejemplos como este extraído del Cantar de Mio Cid, cuando el sobrino del Cid va detrás de los infantes de Carrión que se han llevado a las hijas del Cid para espiarlas. Y en un momento dado el juglar se dirige al público y le dice, si ellos le viesen, no escapara de muerte. Es decir, si ellos le hubiesen visto, no habría escapado de morir, habría muerto, lo habrían matado, lo habrían asesinado. Es decir, que cuando llegamos al español medieval, tenemos ya la estructura en la que las formas en ra, ¿sí?, aparecen en la oración principal de la condicional. Y aquí lo que sucede es algo que les pasa mucho a las condicionales en todas las lenguas del mundo, y es que el tiempo verbal, el tiempo y el modo verbal que se utiliza en la oración principal se copia en la oración subordinada. Claro, las oraciones condicionales son oraciones implicativas, son oraciones en las que una presupone la existencia de la otra, son estructuras muy simétricas, si esto, entonces esto. Y es muy fácil que se produzca esta copia de tiempo y modo verbales. Esto es lo que explica que, por ejemplo, en mi variedad dialectal podamos decir, si tendría tiempo, iría a buscarte, ¿vale? Ese si tendría, con ese condicional en la prótesis, en la subordinada, ha aparecido ahí porque se ha copiado el de la principal. Y esto sucede, por ejemplo, en francés. En francés suena también muy mal, es muy propio de variedades muy poco elaboradas, ¿sí? Bien, de tal manera que
sobre todo en los siglos de oro, pero ya con algún ejemplo en el siglo XIV y bastantes en el siglo XV, nos encontramos que la forma en ra aparece no solo en la subordinada, sino en la principal. Es decir, que podemos tener si pudiera, lo hiciera, si pudiera, lo haría, si pudiese, lo haría. ¿Sí? Es decir, que a finales de la Edad Media las formas en ra han aparecido ya en la prótasis. Si pudiera, lo hiciera. Y a partir de este momento entran en convivencia con la forma si pudiese. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos, primero la forma en ra es un pluscuamperfecto de indicativo. Se nos cuela en la oración principal y adquiere valores condicionales. Valores condicionales que todavía nos han dejado restos en la actualidad. Y de aquí, plaf, salta a la subordinada. Y ahí empieza a alternar con pudiese, con el imperfecto de subjuntivo. Y entonces se impregna de estos valores subjuntivos. ¿Sí? Es decir, en el siglo XV empezamos a encontrar ya la utilización de las formas en ra con valor subjuntivo, pero solo en las oraciones condicionales. Es decir, la forma en ra no llega a las finales hasta el siglo XIX, por ejemplo. Se lo dije para que no llegara tarde, esto es del siglo XIX, antes solamente para que no llegase tarde. ¿Sí? Es decir, copia los valores que tiene esta forma en sí. Claro, hay otro elemento que favorece que estas formas en ra vayan saltando de estos lugares y vayan apropiándose de estos valores. Perdón, que me estoy yendo y no me quiero ir todavía aquí. ¿Cuál es este otro factor que influye? Pues que estaba desapareciendo con valor de pluscuamperfecto de indicativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque para el pluscuamperfecto de indicativo estaba cada vez afianzándose más la forma de haber más participio, había hecho. Los tiempos compuestos no son tiempos, bueno, empiezan a formarse en latín, pero en el español medieval no se utilizan con la misma frecuencia con la que los utilizamos hoy en día. A mediados del siglo XVI están ya muy asentados y a partir de ese momento empiezan a arrinconar a estas formas en ra. Y estas formas en ra encuentran lo que se ha venido a llamar un nicho gramatical en los valores subjuntivos. Es decir, de alguna manera encuentran un reducto en el que pueden seguir utilizándose. Y ahí se aferran y le van dando codazos a las formas en se que, bueno, resisten como pueden. De los primitivos valores pluscuamperfectos nos queda algún resto, sobre todo en la prensa deportiva. Yo me he aficionado, por ejemplo, al fútbol pues a base de leer los periódicos de prensa deportiva, porque ahí aparecen bastantes. Aquí hay un ejemplo. El que fuera entrenador de la Real Sociedad en la temporada 2008-2009 presentó su renuncia, es decir, el que había sido entrenador presentó su renuncia. ¿De acuerdo? Es decir, estas formas en ra han ido dejando residuos, primero de sus valores pluscuamperfectos de indicativo, luego adquieren valores condicionales y dejan también residuos, pero se afianzan en ese valor subjuntivo, que es en el único en el que pueden tener un hueco consolidado, en el que pueden consolidarse como un instrumento gramatical productivo. Pero esto solo sucede después de un periodo de variación, después de un periodo de competencia, en el que fue arrinconando a unas formas porque había otras que le estaban arrinconando a él.
Por lo tanto, esta es la razón por la que tenemos dos pretéritos imperfectos de subjuntivo. No es porque sea un valor gramatical especialmente relevante o que aporte unos matices que precisen de más formas. No, ha sido un puro azar fortuito el que hizo que estas formas en ra se colasen en el subjuntivo. En el caso del catalán, por ejemplo, no ha sucedido de esta manera. Por lo tanto, el cambio lingüístico nunca... Bueno, podemos hacer predicciones, luego los hablantes nos las destrozan inmediatamente, porque el cambio lingüístico nunca es teleológico, es decir, los hablantes no piensan quiero llegar a este punto, sino que el cambio lingüístico se produce en momentos concretos de creatividad lingüística, sin que haya una intencionalidad subyacente más allá del deseo de ser expresivo y de que el mensaje llegue de la manera más eficiente, más eficaz a nuestro destinatario. Bien, tenemos también el tema de los artículos que yo planteaba al principio. Bueno, los artículos a mí me divierten mucho. De hecho, si una clase de gramática veo que los estudiantes están cansados, están aburridos, hablo de los artículos. Esta es una estrategia que aprendí cuando daba clase de español para extranjeros. Claro, tener un público que no habla tu lengua y cuando la lengua vehicular de la clase es esa lengua que no es la del estudiante, es muy cansado para ellos. Entonces tenía siempre guardado en la recámara unos cuantos acertijos gramaticales que de repente les divertía y les apetecía analizarlos. Y bueno, espero demostrar que son mucho más que un simple juego, tienen una trascendencia interesantísima que prueba que la gramática no puede desconectarse no ya de la semántica, sino de la propia cultura. Vamos a verlo. Bien, decíamos antes que en posición de sujeto el artículo normalmente tiene que aparecer. Solo en casos en los que hay una pluralidad podemos omitirlo. Por ejemplo, madre e hijo permanecían en la sala de espera frente a la madre y el hijo permanecían en la sala de espera. Bueno, realmente las diferencias de significado que existen son muy de matiz, ¿no? Esta mayor individualización de la figura de la madre y del hijo cuando utilizamos el artículo frente a esta presentación unitaria como un bloque de madre e hijo cuando no aparece el artículo. Exactamente igual que cuando decimos niños y niñas esperaban la llegada de los Reyes Magos frente a los niños y las niñas esperaban la llegada de los Reyes Magos. Por lo tanto, aquí la diferencia es muy de matiz, muy gramatical, como también lo es la de veo niños jugando en la calle, frente a veo a los niños, veo a unos niños, donde veo niños es niños en general. No puedo concretar qué niños son, frente a los niños que son unos que conozco y que de alguna manera me competen en algún sentido, frente a veo unos niños que no conozco pero que son unos concretos y que estoy viendo de una manera bastante específica. Bien, hasta aquí la explicación es bastante gramatical. Luego ya nos encontramos con otros contextos en los que la cosa se complica un poquito. Por ejemplo, yo un día fui a Correos y, bueno, se habían modernizado bastante porque habían puesto un aparato de rabiosa actualidad que es como cuando vas a la carnicería y tiras de un papelito que te da un número. Bueno, pues eso. Y en el papelito ponía espere a que su número salga en pantalla. No son muy eficaces en mi oficina de correos. De tal manera que como había un poco de cola, empecé a pensar cuál era la diferencia entre espere a que su número salga en pantalla y espere a que su número salga en la pantalla. ¿Alguna idea de cómo marcar la diferencia entre estos dos enunciados? Irene, ¿no?
Quizá en la primera oración, si hay varias pantallas, pues puede aparecer el número en cualquiera de ellas. En cambio, en la segunda solo hay una pantalla, por lo tanto, será en esa que aparecerá. Exacto, esa es la primera interpretación. Pero podría haber una sola pantalla, de hecho había solo una pantalla, ¿no? Entonces, ahí esa explicación, que es una explicación fantástica, pero no me funcionaba y no me atendieron, con lo cual seguí pensando. Y claro, entonces pensé, claro, nosotros no tenemos el verbo pantallear, ¿verdad? Pero espere a que su número aparezca en la pantalla. Pues si tuviésemos el verbo pantallear sería espere a que su número pantallee, ¿no? Es decir, cuando no tengo el artículo, es como si el verbo formase una unidad con el elemento nominal que le sigue, ¿no? Es como voy a piscina. Si yo digo que voy a piscina, todos entendéis que me voy a meter en el agua. En cambio, si digo voy a la piscina, pues no. Voy a acompañar a mis hijos a la piscina, por ejemplo. Y en cambio, voy a piscina implica una actividad. Es como voy a nadar, ¿verdad? Entre voy a piscina y voy a nadar, bueno, podemos darlas como alternativas. De tal manera que esta diferencia entre espera que su número salga en pantalla y espera que su número salga en la pantalla es un contexto de variación al que los hablantes le hemos añadido una diferencia que nos hace que cuando tengo el artículo, como decía, creo que era Lourdes, es una pantalla concreta, una específica, ¿vale? En cambio, si no tengo el artículo, esto parece que está haciendo más bien referencia a un evento, a una actividad, a algo que sucederá, ¿de acuerdo? Es decir, espere a que su número sea llamado. Y por lo tanto estamos en variación, pero no es una variación totalmente libre, ¿no? Que es lo mismo que pasa en los ejemplos, en los del final, ¿no? En español, a diferencia de otras lenguas, como por ejemplo el inglés, el artículo indefinido ha ido bastante rezagado en su evolución, de tal manera que, bueno, en nuestra variedad de español, decir Juan es un médico suena un poquito raro. Es mejor Juan es médico o Juan es un médico excelente. Es decir, el artículo en la posición de atributo está perfecta, el artículo indefinido en la posición de atributo está perfectamente justificado si es un atributo valorativo. Es un médico excelente, es un médico excepcional, es un médico fantástico. Con la que está cayendo solo me atrevo a poner calificativos positivos y laudatorios referidos a los médicos. Claro, el hecho de que este un aparezca en estos contextos tan valorativos seguramente es lo que permite la oposición entre Juan es portero, puede ser portero de una comunidad de vecinos o puede ser portero de un equipo de fútbol. Pero claro, Juan es una portera, no. Además, Juan es una portera, a un estudiante extranjero hace que ya las neuronas le patinen, ¿no? Porque a un inglés le vas corrigiendo todo el rato la concordancia de género y luego un día oye en la calle Juan es una portera y te llega a clase desesperado, porque con todo el esfuerzo que ha hecho para aprender lo del género, ahora le aparece Juan es una portera. Bien, la culpa es del artículo. Como lo utilizamos en contextos valorativos, luego podemos reciclarlo en otros contextos en los que lo que hace es decirnos, che, el sustantivo que viene detrás no hace referencia a un oficio. Tienes que entenderlo a partir de tus conocimientos culturales, tienes que entenderlo atribuyendo a Juan toda esa connotación, no demasiado positiva, todo hay que decirlo, que se atribuye a alguien que trabaja como portero. ¿De acuerdo? Es decir, alguien que tiene un interés bastante grande en la vida de los demás, por ejemplo. Pero claro, esto es gramática y el valor
semántico, pragmático, enfático, intensificador, que Un ha adquirido en estas estructuras, de Juan es un médico excelente, hace que la gramática nos dé un vuelco tremendo y llega a socavar algo que forma parte de la gramática más nuclear del español, ¿no? La concordancia de género. En Juan es una portera nos hemos saltado la concordancia de género. En otros casos no, ¿no? Juan es un cotilla, pues bueno, en este caso sería diferente. Y entonces vemos cómo la variación, este espacio de variación que ha durado siglos, ha permitido que, como a veces podemos poner el artículo y otras veces no, pues en las veces que sí, podamos añadir una cantidad de información tremenda. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, yo puedo decir, ¿tienes una moneda? ¿Tienes la moneda? En cambio, decir tienes moneda es un poquito más duro. Como también es un poco duro decir, ¿tienes amigo? No nos suena bien, ¿verdad? Decir tienes moneda o tienes amigo. Y en cambio no suena muy bien decir tienes mujer, tienes marido, tienes novio, tienes novia. Aquí no ponemos el artículo. Y si lo ponemos queda un poco raro, ¿no? ¿Tienes una mujer? Bueno, de repente nos hemos convertido en bígamos. ¿O tienes un marido? ¿Tienes un novio? Suena cómico. Y en el caso de tienes a la mujer, pues suena un poco... bueno, por ejemplo, si somos unos secuestradores, podemos tener, ¿no? A la mujer. En este caso, esta alternancia entre la presencia y la ausencia del artículo ha dejado de tener sentido. ¿Por qué? Porque hemos dado a estas estructuras sin artículo un valor, un significado en el que se le ha cargado todo el conocimiento cultural de nuestro mundo. ¿Qué es lo habitual? Bueno, pues que la gente tenga una mujer, un marido, una novia o un novio, al menos que no los sume simultáneamente. Claro, a lo largo de la vida pues ya es otra cosa, pero al mismo tiempo tal que mejor, ¿no? Y entonces esto ha hecho que el verbo tener, que es un verbo que en principio no podemos construir con sustantivos no determinados en singular, ¿vale? Que no podemos construir, por ejemplo, no podemos decir tienes moneda o tienes amigo. Bueno, pues podemos en algunos contextos hacer válida esa estructura contraviniendo lo que nos dice la gramática del español, que dice el verbo tener exige un objeto directo que si es un objeto, es un sustantivo singular, tenga que aparecer determinado o tenga que aparecer en plural. ¿Sí? Este espacio de variación, este momento en el que a veces se podía poner el artículo y otras veces no, ha permitido fijar en la lengua una estructura sin artículo con unos valores pragmáticos concretos. ¿Y por qué ha sido esto posible? Bueno, pues porque el latín no tenía artículos y los artículos que tenemos actualmente en español pues proceden de antiguos demostrativos, del demostrativo ille, del demostrativo ipse. En la mayoría de las lenguas nos hemos quedado con derivados de ille. En catalán tenemos derivados de ipse, en zona balear, pero también por donde estáis la mayoría de vosotros, por Girona, y luego, claro, en la toponimia han quedado muchos restos. Como voy un poco mal de tiempo, no me detengo aquí, pero igual Sant Joan d'Espí nos dice poco, pero si en vez de leerlo como Sant Joan d'Espí lo leemos como Sant Joan del Pi, empieza a tener mucho más significado. Bien, el artículo empieza a formarse a partir del siglo IV, sobre todo en obras del latín cristiano, y cuando llegamos al siglo XIII, en español lo tenemos bastante generalizado en la posición de sujeto. La posición de sujeto tenemos menos posibilidades de alternancia, porque lleva muchos años apareciendo ahí el artículo muy fijado. La variación casi ha desaparecido. Y pasa lo mismo en la función de objeto indirecto.
Bien, en el siglo XIII se empieza a generalizar ante sustantivos concretos y contables. Entonces, entraron sobre mar, sin artículo, esto es una errata, en las barcas son metidos. Como barcas son unas barcas concretas de las que se está hablando en el Cantar de Miocid, aparece el artículo. En cambio, mar es un sustantivo no contable, sin artículo, igual que en los sustantivos genéricos. Tuvieron castellanos, el puerto bien guardado, pues nada, sin ningún determinante. En el siglo XV se extiende bastante ya ante sustantivos contables y ante más funciones sintácticas y empieza a introducirse también con sustantivos como mar, es decir, sustantivos no contables, genéricos, pero el proceso de asentamiento dura tanto tiempo que, mientras tanto, en esta etapa de variación hay contextos en los que la variación se aprovecha para originar diferencias, para crear diferencias de significado. Abelina, ¿tengo todavía tiempo para explicar muy rápidamente algo sobre perífrasis verbales? Bueno, pero si las perífrasis verbales son tu niño pequeño, ¿cómo no vas a tener tiempo? Depende de los estudiantes. Por mí no hay ningún problema. Y no sé, para el resto de gente. ¿Qué tal si os parecería bien, pues, darle un margen para que haga esto y luego cada pequeña porción hasta podríamos fijar las 7 para preguntas? Sí, vale, mira, Lourdes hace una pregunta. Mira, tengo 2 amigos a quienes les voy a trasladar tu observación porque los 3 creemos que hay contextos en los que tienes moneda, es posible. Por ejemplo, si estás delante de una máquina en la que tienes que, bueno, vas a comprarte una botella de agua, ¿no? Y sabes que hace falta solamente una moneda, puedes decir, oye, ¿y tú tienes moneda? Luego es muy divertido, bueno, si empiezo a hablar de esto no acabo, es muy divertido la diferencia entre ¿tienes bolígrafo? Frente a ¿tienes bolígrafos? Claro, si yo digo ¿tienes bolígrafo? Le doy a la persona que me está pidiendo el bolígrafo, o sea, si yo le digo a alguien ¿tienes bolígrafo? Es para darle yo uno, ¿vale? En cambio, si digo ¿tienes bolígrafos? Estoy pidiendo. Pero bueno, aquí está el artículo, el singular, el plural y eso es otro mundo y mejor que no empiece a hablar de eso porque si no, bueno, no a las 7, sino a las 10, nos da el toque de queda y no podemos ir, no podéis ir a casa ni a ningún sitio. Mira, de las perífrasis verbales me interesaba hablar sobre ira más infinitivo. Que es una perífrasis a la que le tengo mucho cariño porque fue mi primer trabajo así un poco más serio sobre formas verbales, gramaticales, no solamente semánticas. Entonces, cuando vamos a las gramáticas, vemos como normalmente se nos dice que existe la perífrasis ira más infinitivo, que expresa valores de inmediatez temporal, de futuridad, que a veces tiene otros valores. Y entonces se le atribuyen una serie de valores que, como comentaba en la introducción, no les son propios. No es lo mismo sé que te va a gustar, que como decía alternaría con sé que te gustará. No es lo mismo que después de mucho andar fuimos a parar al peor restaurante del mundo. Y no es lo mismo que, mira lo que va a decir la muy lista, y no es lo mismo de fue a llover el día de mi boda. Bueno, ahora no tengo tiempo para explicar en detalle las diferencias de estas construcciones, pero lo que sí que es evidente es que en el momento de su formación se crean 2 estructuras completamente distintas. Y abro un pequeño paréntesis, en el español medieval existió una forma de ir más infinitivo como la del catalán, como la del futur perifràstic del catalán. Lo que pasa es que en castellano se afianzó la construcción de futuro y seguramente eso le cortó un poco las alas a
la estructura de tiempo pasado, porque la estructura de futuro es muy temprana. Yo tengo ejemplos ya del siglo XIII y ejemplos que no ofrecen lugar a duda porque son traducciones de pasajes de la Biblia donde el latín utiliza una forma de futuro y en el castellano se utiliza el te va a gustar. Lo que sucede es que hasta el siglo XIX-XX no se generalizó. Creo que aquí la literatura francesa tuvo un peso determinante y lo sospecho porque, por ejemplo, ahora con unas colegas de la Universidad de Barcelona hemos transcrito la correspondencia que mantuvo Joan Maragall con su mujer Clara Noble y una de las cosas que más me desesperaban era que Joan Maragall utilizaba mucho más el futuro irá más infinitivo que su mujer Clara Noble y Clara Noble era originaria de Jerez de la Frontera y además su padre era inglés. Ella tenía una competencia en inglés muy buena y de hecho eso en sus textos cuando escribe a veces se ve que tiene la sintaxis inglesa debajo. Y sin embargo utiliza menos irá más infinitivo que su marido, que era un bilingüe, catalano-castellano, del catalán y del castellano. Y al final creo que lo que sucede es que Joan Maragall, si algo conocía bien, era el francés. Y es muy posible que toda la literatura francesa, donde irá más infinitivo, con valor de futuro, llevaba tiempo asentada, bueno, pues seguramente lo utiliza más por esta influencia del francés. Hay que pensar que en el siglo XVIII, por ejemplo, en el Fray Gerundio de Campazas, hay un pasaje en el que él dice no digas voy a ir, di he de ir, como criticándolo, porque además haber de más infinitivo sobre todo se utilizaba con valor de tiempo futuro. De hecho, en castellano, con valor de obligación se utilizó muy poquito. Entonces, en el siglo XVIII había como una cierta reticencia a utilizar irá más infinitivo, era una forma denostada, una forma estigmatizada. Y este cambio de signo que se da en el XIX seguramente tiene que ver con la influencia del francés. Pero me estoy yendo por las ramas. Vamos otra vez a nuestras perífrasis. En el siglo XIII decía, lo que observamos es que estas dos construcciones, la de 1 y 2, aparecen en contextos claramente diferenciados. La forma de futuro tiene el auxiliar conjugado en presente de indicativo, y el auxiliado siempre es un verbo que expresa alguna actividad que se desarrolla en el tiempo. Mientras que este valor conclusivo, sinónimo de acabar más gerundio, acostumbra a tener el auxiliar en pasado. Fuimos a parar al peor restaurante y siempre acostumbra a estar en pasado, y el auxiliado suele expresar alguna acción puntual. Son verbos como entrar, llegar, acabar, parar, terminar, que es una restricción que sigue existiendo hoy en día. Y por lo tanto, lo que tenemos son dos construcciones diferentes, es decir, que cuando explicamos a los chicos irá más infinitivo, bueno, pues irá más infinitivo tiene valores ingresivos, tiene valores de inmediatez temporal, tiene valores de futuro más general, pero después hay otro irá más infinitivo, sinónimo de acabar más gerundio. Y este sinónimo de acabar más gerundio es el causante de que exista fue a llover el día de mi boda y va a salirme un grano justamente hoy, ¿no? O va a salirme un grano el día de mi boda. ¿Cómo explicamos el paso de acabar más gerundio a este sentido de precisamente hoy, ¿no? Este valor intensificador? Bueno, es simplemente una evolución que podemos explicar por un proceso inferencial. La culminación de una serie de acciones puede reciclarse, o la estructura que utilizamos para explicar la culminación de una serie de acciones puede utilizarse para referirse a la acción que está más arriba de todas, a la que nos gusta menos, a la que denostamos más, ¿de acuerdo? Es decir, el punto final de una serie de acciones propias puede ser trasladado a una
a una escala en la que valoramos la mala suerte que alguien tiene. Y con este ir a más infinitivo nos situamos en la banda más alta, en la parte más alta. Y aquí, bueno, tenemos este fue a llover el día de mi boda, pero iba a llover el día de mi boda, o y ahora va a salirme un grano. Es decir, podemos utilizarlo con tiempo pasado, pero también con una forma presente. Y vemos cómo hay un encadenamiento entre acabar más gerundio y esta forma que podríamos llamar intensificadora. Voy ya a las conclusiones. Bien, de toda mi exposición hay tres cosas que me gustaría explicar. La primera es que la gramática de la lengua moderna se explica desde la evolución de etapas anteriores en la lengua. Es decir, si hoy en día podemos decir voy a piscina o voy a la piscina, es porque hubo un momento en el que el artículo no era de utilización obligada, sino que mayoritariamente no se utilizaba. Y mientras se fijaba los hablantes aprovechamos esta presencia-ausencia para generar nuevos efectos de sentido, nuevos efectos semánticos, porque en definitiva la gramática tiene una base semántica realmente muy importante. Esto es algo que en los apuntes de selectividad, que para preparar la selectividad tenía mi hija el año pasado, vi que decía Ignacio Bosque dice que la gramática tiene una base semántica y pensé, wow, mi hija conoce a Ignacio Bosque. Entonces, bueno, fue para mí un momento fantástico. Mi hija no entendía por qué yo estaba tan contenta, claro. Bien. Entonces, como consecuencia de esto, como consecuencia de que la lengua moderna es el resultado de la evolución de etapas previas, es importante no perder la perspectiva histórica, ni siquiera en las explicaciones a los estudiantes más jóvenes. No hace falta entrar en los entresijos más detenidos, no hace falta meternos en grandes disquisiciones, pero sí que podemos explicarles el porqué de las cosas, que es algo que además a los adolescentes les gusta bastante, ¿no? Que les justifiquen las cosas. Y por último, es importante contar con estudios de naturaleza histórica, no solo para entender cómo funciona la gramática en la lengua moderna hoy, sino también para entender cómo funciona la mente del ser humano. Esto sería tema solo de una charla, pero creo que aquí nuestros estudiantes tienen una vía de profesionalización. Muchas veces tengo la sensación de que los estudiantes de secundaria no se decantan por las humanidades porque en la sociedad existe o planea esta idea de, bueno, haces filología y luego ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, pues hay muchas salidas profesionales que tienen que ver con un buen conocimiento de la gramática. Y aquí está el trabajo de los traductores. Yo tengo estudiantes que han estudiado traducción y que dicen, no, vengo a la Facultad de Filología porque quiero que me expliques estos entresijos de la gramática. O informes periciales, peritajes lingüísticos. A mí a veces me llega algún peritaje lingüístico para que lo haga, a veces me da miedo, ¿no? Porque son de algún juicio y digo, Dios mío, a ver si voy a mandar a alguien a la cárcel, ¿no? Por una cuestión lingüística. Pero cada vez se está profesionalizando más este trabajo del peritaje lingüístico, pero también el análisis de determinadas patologías mentales pueden analizarse desde el buen conocimiento de la gramática. Y para entender todo esto, tener un colchón histórico creo que es fundamental. Muchísimas gracias, no le robo más tiempo y bueno, pues cualquier pregunta, cualquier cuestión que me haya quedado clara, pues pueden preguntármela. Muchísimas gracias. Interrumpo ya la proyección y vuelvo a la sala. Muchas gracias, Mar, por la presentación. Ha salido Miguel Ángel. Entonces, dentro de la ristra de mensajes que han aparecido en el chat, me gustaría, porque alguien lo ha preguntado, que aclarases de dónde has sacado
el ejemplo de la A ante complemento directo de Lola Pons, porque yo no recuerdo de qué libro. ¿Vale? Es el libro de Una lengua muy larga. Muy larga, vale. Sí. De acuerdo. Sí, es que yo tengo varios de ella y no recordaba esta cuestión. No, de hecho no habla de la preposición a, sino que es ella quien utiliza esa a delante del objeto directo. Y además cuando lo lees entiendes muy bien que haya puesto la a, ¿no? Porque es sacar a los libros, casi los está personalizando, hay una personificación de alguna manera. Pero claro, que ponga ahí esa A significa que esa A ha ido avanzando mucho. Claro, luego tenemos otras estructuras sintácticas que han favorecido el avance de la A, ¿no? Por ejemplo, nosotros llamamos al ascensor y no llamamos el ascensor. Pero claro, esto simplemente es que como el verbo llamar siempre llamas a personas, pues cuando es el ascensor dejas ahí la preposición a, claro. Somos absolutamente seres analógicos. Creo que si alguien que quiera preguntar algo abre el micro, lo cierro, podemos formular directamente las preguntas a Mar, ¿de acuerdo? Sí, yo lo agradezco porque con esto de los chats, además yo estaba en otra pantalla, entonces no he podido seguir si había preguntas. ¿Hay una cuestión más? Ha habido una discusión que yo, bueno, no sé si he intervenido igual torpemente sobre... vale. Sobre el cotorra de Juan y la cotorra de Juan, y Juan es un cotorra o una cotorra. Es decir, ¿en qué no sé si lo resumiré bien, en qué condiciones tienes que mantener el artículo, ¿no? Porque puedes decir Juan es un gallina, ¿no? Y gallina es femenino, o el gallina de Juan, ¿no? Que son estas construcciones en que el adjetivo o el nombre a veces pues tiene que ser valorativo. ¿Y qué pasa cuando tienes este artículo? Si se puede hacer una sistematización del artículo que aparece con este tipo de nombres y adjetivos, con el un enfático, ¿no? Que has estudiado tú, ha estudiado Marina Fernández Launilla y otra gente. Pero veo que... En el caso de Juan es un gallina, es muy bonito, ¿no? Porque a diferencia de Juan es una portera, el artículo ya es un. O sea, es todavía más flagrante, ¿no? Porque Juan es un y a continuación gallina con el sustantivo en femenino. Claro, no es lo mismo Juan es un gallo, es un gallito, sino Juan es un gallina. Es decir, un como marca de, bueno, atención que lo que viene a continuación es una valoración y voy a utilizar el sustantivo que viene a continuación de una manera que tienes que atribuirle todas las características que culturalmente se asocian a las gallinas, ¿no? En este caso, bueno, pues su cobardía. Ay, perdón. No, Didi. No, Tío, en este sentido que, claro, hay una gráfica, que es lo que ha aparecido en el chat, entre el caso de Juan es una portera y Juan es un gallina, ¿no? Porque se decía en el chat que, claro, la portera de Juan es ambiguo, porque en cambio la gallina de Juan no lo es, ¿no? Exacto. A mí me parece muy interesante el tema es que seguramente lo que tendríamos que decir es el portera de Juan, ¿no? Sí, pero yo también lo he pensado, pero... No, no,
no me parece horrible. Me parece más factible. Portera de Juan, yo creo que puedo referirte a él, diciendo de él que es una portera, ¿no? Oh, sí, claro, pero caes en la ambigüedad, claro. También en la ambigüedad está el salvar una situación, ¿no? No te comprometes demasiado. Sí. A mí me interesan estos casos porque traté insultos en la tesis y analizaba construcciones, pero nunca se me había ocurrido comparar, no había puesto portera, porque es un nombre. Avelina, aquí ya tenemos un par mínimo más para apuntarnos. Pero este tiene una solución muy difícil, ¿eh? Esto es difícil. Me reirán ya con este. Sí, no que no lo pregunten, porque el portera y la portera, ¿no? Sí, mejor voy a piscina y voy a la piscina. Sí, creo que lo resuelven más fácilmente que... Ah, mira, sí. Uy, cuántos halagos, muy bien, muy bien. Sí, los acertijos lingüísticos funcionan muy bien. Y hay muchos. Y el verbo es riquísimo para hacer este tipo de ejercicios. Y rápidamente los estudiantes se enganchan porque tienen algo que decir. Y luego, una vez han dicho lo que tienen que decir, tú les metes la gramática, ¿no? Y bueno... Es eso que hacían las abuelas, ¿no? De que te daban, bueno, pues la comida que no te gustaba y al lado te daban un dulce, ¿no? Pues eso, funciona bastante bien. Si te miras el comentario de Isabel, dice, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque tú tienes este conocimiento histórico que nos falta, digamos, a la gente que nos dedicamos más a sincronía. Y claro, es complicado a veces hacer esta excursión, ¿no? Hay un planteamiento sistemático. No, pero hay un libro muy bonito para iniciarse. Es de María Jesús Torrens y es, creo, a ver, qué bien tener el ordenador delante, creo que es la evolución del español. A ver si es la evolución del español. Sí, evolución e historia de la lengua española. Lo copio en el chat. Evolución e historia de la lengua española. De María Jesús Torrens. A mí me gusta mucho y a mis estudiantes también. Además tiene una parte de historia externa que a ellos les interesa más y sobre todo relaja, ¿no? Si ya tienes demasiado gramática te vas al otro lado y toca bastantes temas. Sí, ese es el problema. Durante muchos años realmente la diacronía, bueno, pasamos de aquella época de oro del siglo XIX con los comparativistas, los neogramáticos, bueno, cuando llegó el estructuralismo, pues el interés se decantó hacia la sincronía, ¿no? Y es verdad que ha habido poca formación histórica en general y yo creo que es interesante, pero yo estoy diciendo esto, yo estoy diciendo que creo que es interesante, me apasiona la historia de la lengua, pero luego cuando me piden, oye, ¿puedes hacernos algo sobre historia de la lengua? Siempre pienso, pero ¿de verdad puedo? Hace un año me pidieron que hiciese algo de historia de la lengua
para estudiantes extranjeros. Y bueno, respondí diciendo, bueno, de verdad que no quieres que explique alguna otra cosa, porque tengo un montón de acertijos gramaticales que les van a parecer fantásticos. Y el editor del libro me dijo, Mar, te estoy pidiendo algo sobre gramática histórica. Y pensé, vale, o sea que igual, Avelina, somos nuestros peores enemigos, ¿no? Igual tendríamos que explicar de una manera sencilla y que llegue al gran público todo este tipo de cuestiones que tienen una incidencia en la gramática. Sí, es cierto, es cierto. Pero también hay, quizá no tanto, pero bastante desconocimiento de la sincronía por parte de la academia. Sí. Porque a veces necesitas precisar un poco más, ¿no?, en los análisis y tal. Y realmente las herramientas que ha tenido la sincronía están muy bien afiladas, ¿no? Ahora, pues cuando se han metido a explicar diacronía, que si no tienes una buena base de historia de la lengua, historia cultural, puedes hacer muchos desastres, ¿no? Por lo tanto, veo que nos va abandonando mucha gente. Yo creo que podemos dejar eso por acabado. La conferencia se va a colgar en el sitio del ICE, por lo tanto podréis volver a ella. Y la verdad es que esperemos que nos acompañéis, Mar incluida. La próxima conferencia que dará Edita Gutiérrez, porque nos va a hablar del glosario de términos gramaticales que, bueno, hace un año, quizá menos, que apareció, y tendremos que familiarizarnos con todas estas denominaciones. Ella nos hablará justamente de eso. Y seguirán otras 2 conferencias más de literatura. ¿De acuerdo? Os doy las gracias a todos por existir en esta tarde de viernes, que todos tenemos bastantes ganas de apagar y irnos con los bártulos a casa, porque no podemos ir a otro sitio, pero muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Adiós. Muy bien. Adiós a todos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Adiós, Mar, saludos. Adiós, adiós, Isabel, chao. Pilar, saludos, vida. Estás como siempre. Gracias, Irene. Besitos a todas y muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Sí. Gracias a vosotros. ¿Cuántos mensajes? ¡Qué bien! Aquí nos dan un YouTube, ¿no? Antonia. Hola. Hola, Miquel Àngel. Què tal? Sí, ja veus. Sí? Bueno, he anat seguint aquí. Bueno, ara tinc a les 2 pantalles. Tinc a la Teresa, tinc a la Berta, que estan a l'ICE, virtualment o presencialment, que heu acabat clavats les dues. Jo he tingut un mix entre gramàtica històrica i neurociència, que jo em sembla que dec haver quedat neurohistòric ara mateix. No? Tinc una barreja, un mig barreig aquí. A més,
com que no tenia prou, diguem, mirava el xat i encara se m'acreuaven les informacions. I anava passant, doncs, llista. A més, he agafat el Getafe i he anat marcant en funció de la gent que hi havia connectada, no? Que en el Meet no és possible i aleshores anava passant una mica els assistents. Però vull dir que, bé, sembla que la gent està supercontenta. Moltes gràcies, Evelina, també, perquè és que he tingut aquí la Teresa i a la Berta a l'altra banda que m'han donat un cop de mà perquè el do de la ubiquitat, tot i les pantalles, no... Jo anava contestant algunes coses que apareixien i penso, bueno, si la Mària està d'acord bé, després els detectes a la secció de preguntes. Però Déu-n'hi-do també les preguntes aquí no acabaven, Ja veia que, doncs bé, és el tema aquest de simultanitat de dues conferències, però vull dir que han anat molt bé. En el cas de Marta Portero, molt bé, no? Teresa i Berta, sí, no? He vist que la gent... Molt bé, i jo diria que aquí i Mar, també, ara, la gent estava superemocionada. A més, hi havia els incondicionals. Molt, els hi ha agradat molt. La Margarita, no? També he vist la Margarita i he vist tots els incondicionals de sempre, no? Perdona, i força gent més. Jo crec que ha sigut molt interessant donar aquesta perspectiva, perquè potser la conferència de l'Epita serà molt més tècnica, jo crec. És que he anat fent fora la gent, però hi havia gent que no podia també. Espera, que em sembla que aquí... Un moment, faig un canvi perquè si no, estic amb l'altra conferència, tanco ara, Estic amb la castellà, d'acord? Sí. Evelina, jo és que haig de marxar, que haig de portar el nen que fa clarinet. Ens truquem. Escolta, ha anat molt bé. Ja ens escrivim un WhatsApp. D'acord. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Encantada, Miquel Àngel. Que vagi molt bé. Hem estat com a l'aire. Vindrem. Però vaja, un moment que no he aturat la gravació un moment. Que no pensi.